enseñando se llama Cristianismo. Esa es la serie. Y son 4 temas que vamos a estar hablando. La semana pasada estuvimos hablando lo que te hace ser cristiano. ¿Qué es lo que te hace ser cristiano? Hablamos de lo que significa el cristianismo y hablamos de lo que te hace ser cristiano. Hoy vamos a hablar lo que no te hace ser cristiano. Hoy vamos a hablar lo que no te hace ser cristiano. Y ese es el tema que vamos a estar hablando. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas. Les repito una vez más, no te puedes perder esta serie porque hoy es la continuación de la semana pasada y el domingo que viene será la continuación de este tema. Hoy seguramente que te vas a salir confundido. Hoy seguramente tú que estás viendo el video, por favor, termínalo. Antes de que hables mal de la predicación, antes de que digas, en esa iglesia no saben lo que están hablando o están diciendo que esto no me hace ser cristiano, termina la predicación y también termina la serie, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te animo. Abre tu Biblia, fíjate lo que dice la Biblia. Estamos en tiempos en que Dios nos está hablando de una y otra manera y estamos en un tiempo de renovación, estamos en tiempos de upgrade, de cambios para la congregación. Hemos estado viendo lo que te hace ser cristiano. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. La Biblia nos enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en Jesucristo, creer en lo que hizo Jesús, eso te hace ser cristiano. Y 1 de Juan 5:11-12 dice que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Hay varias fotos que están circulando por internet acerca de que la gente no quiere escuchar de Dios, pero los que están en el infierno quisieran escuchar una vez más de Dios. Hay fotos en internet y películas que hablan acerca del rapto. Y tú y yo, que somos cristianos, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, primero debemos estar agradecidos porque hemos creído en Jesús, porque Dios nos está cambiando. Y segundo, compartir esta verdad con alguien que no lo conoce. Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a estar viendo lo que no te hace ser cristiano. En los siguientes 30-35 minutos vamos a estar viendo lo que no te hace ser cristiano. Y en el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a estar viendo lo que no te hace ser cristiano. Te voy a dar algunas cosas y al final te vas a decir gracias a Dios de que yo he entendido esto y lo vas a poder compartir. La Biblia en el libro de Efesios habla que Dios constituyó pastores y estos pastores fueron creados o establecidos para educar, para enseñar, para dirigir al pueblo de Dios, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Y hoy te vas a dar cuenta lo que no te hace ser cristiano, aunque parezca que te hace ser cristiano. ¿Has escuchado que dice las apariencias engañan? ¿Verdad que sí? Bueno, eso te va a ayudar. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Lo encontramos? Efesios capítulo 2, versículo 8. Dicho sea de paso, hoy otra vez más vamos a ver varios versículos bíblicos. Hoy vamos a leer varios pasajes y gracias a Dios que es domingo, que también leemos la Biblia. Amén. Amén. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe. Tú y yo somos cristianos por la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que nosotros merecíamos ir al infierno porque la paga del pecado es muerte, porque por nuestro pecado merecíamos ir al infierno. Pero la gracia de Dios, que es un regalo que no merecemos, nos ha dado la libertad de decir, cuando yo muera voy a entrar al cielo. Por gracia, por gracia. La gracia es un regalo. Di conmigo regalo. Regalo. Y este regalo no te lo mereces, no lo merecemos. Pero por eso es una gracia. La gracia de Dios es algo que no te mereces, pero que te va a beneficiar. Por lo tanto, por gracia ustedes son salvos
porque has creído en Jesús, porque has confiado en Jesús y porque ahora quieres ser más como Jesús, por eso eres salvo. Interesante que dice versículo 9, no por obras para que nadie se jacte, o no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las cosas que tú haces no te dan el derecho de decir que eres cristiano. Es decir, las cosas que parecen ser buenas no te hacen o te dan el derecho de ser cristiano. Y hay muchas personas que hacen cosas buenas, pero no por obras te hace ser cristiano. Y la primera cosa que te quiero compartir acerca de lo que no te hace ser cristiano es lo siguiente: no son las cosas que haces. No te hace ser cristiano las cosas que haces, o no son las cosas que haces lo que te ayuda o lo que te hace ser cristiano. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Has leído o quizás tú has hecho o hiciste cosas en forma de sacrificio. Todavía quizás tú haces cosas, o hay personas, que hacen cosas que son como sacrificio, pensando que eso les va a dar la entrada al cielo. De hecho, hay varias religiones que les dicen que para entrar al cielo tienen que ir y visitar y hablar de la palabra, que tienen que ir y hacer cosas, y lo hacen porque es parte de su ganancia o es parte de entrar al cielo. No son las cosas que tú haces. Y escribe esta cita bíblica, Mateo capítulo 17. Mateo 12, versículo 7. Por favor, las leen en su casa si no las podemos leer aquí. Por favor, se esfuerzan y son valientes. Mateo capítulo 12, versículo 17. Y el Señor Jesús les está diciendo: si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios son las cosas que tú haces para ganarte el cielo. Los sacrificios son las cosas que tú haces para quedar bien con Dios. Los sacrificios son las cosas que tú haces porque piensas que de esa manera vas a entrar al cielo. Y no son las cosas, según Efesios, lo que tú haces, lo que te va a ayudar a entrar al cielo. Y algunas personas en verdad creen que la razón que van a entrar al cielo es porque son buenas y porque no le hacen daño a nadie. De hecho, posiblemente tú lo dijiste, o pregúntale a una persona en esta semana, ¿qué te hace pensar que vas a entrar al cielo? Y la respuesta es más común, es porque ayudo al necesitado, porque no me porto mal, porque no hago cosas que le ofenden a Dios, porque doy dinero a la iglesia, porque obedezco a mis papás. Por las cosas que hacen, piensan que van a entrar al cielo. Y la Biblia me dice que no es eso. Entonces, el cristiano, recuerda eso, el cristiano es el seguidor de Cristo Jesús. ¿Ok? El cristiano es el seguidor de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, de acuerdo a Juan 14:6, dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie más va a llegar al cielo si no es por medio de él. Por lo tanto, tú como cristiano, las cosas que hacen no te hacen ser cristiano, o las cosas que realizas no te hace ser cristiano. Te hace ser cristiano haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No por obras para que nadie se gloríe. Número dos, y esto está bueno. Estamos viendo lo que no te hace ser cristiano. Lo que no te hace ser cristiano. Creer en Dios no te hace cristiano. Y les repito, pongan atención a la semana pasada, terminen de escuchar este mensaje y luego escuchen el que viene. Es una serie. Creer en Dios no te hace ser cristiano. Cristiano es la persona que sigue a Cristo. Cristiano es la persona que cree en Cristo, y cristiano es la persona que sigue a Cristo como camino al cielo. Creer en Dios no te hace ser cristiano. Hay muchas religiones que creen en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios. Hay mucha gente allá afuera que no conoce a Dios y cree en Él. Y te dice: no, yo sí creo en Dios. Pero tú sabes que matan, tú sabes que roban, tú sabes que hacen cosas que no agradan a Dios. Tú sabes que no tienen una relación personal con Cristo Jesús. Creer en Dios no te hace ser cristiano. Hay demasiada gente allá afuera que dice: yo sí creo en Dios. De hecho, todas las religiones,
todas las religiones habidas y por haber apuntan a un Dios o apuntan a un ser superior, pero no los hacen ser cristianos. Ser cristiano te hace ser cristiano, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú sigues sus pasos, cuando tú estás seguro que has nacido de nuevo. La Biblia dice, apúntalo nada más, en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, versículo 19. Le está diciendo, Santiago está hablando de las obras y le está diciendo a los discípulos o a la gente que lo está escuchando: ustedes creen que Dios es uno, hacen bien, porque los demonios también lo saben y tiemblan. La gente que no es cristiana también cree en Dios. El mismo Satanás cree lo que Dios va a hacer y tiene miedo. Entonces, creer en Dios no te hace ser cristiano. Escribe esto. No es lo mismo, escribe esto. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Él. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Él, pero no cree en Él. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Él. Si yo creo que Dios es bueno, si yo creo que Dios es grande, si yo creo que Dios es misericordioso, si yo creo que Dios me ama, pero no le creen a Él, no le creen lo que hizo por medio de Cristo Jesús. Entonces recuerda, hay muchas religiones que creen en Dios, pero no le creen a Él. Y Dios, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 5, 11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida ya no está en Dios, sino está en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces, creer en Dios no te hace ser cristiano. La próxima semana, las dudas que estás teniendo en este momento se te van a disipar. Dí conmigo, no vayan a faltar la siguiente semana. Creer en Dios no te hace ser cristiano. Número 3, estamos viendo lo que no te hace ser cristiano. Número 3, no es el conocer o leer la Biblia. No es el conocer o leer la Biblia. No es el conocer o leer la Biblia lo que te hace ser cristiano. No es el conocer o leer la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 4, el Señor Jesús está siendo tentado. Y está siendo tentado por Satanás, por el diablo. Y el diablo le recita la Biblia a Jesús. Y el diablo le dice, la Biblia dice esto. Y Jesús le contesta con la palabra. Y el diablo vuelve a decirle, la Biblia dice esto. Entonces, leer la Biblia o conocer la Biblia, ¿qué crees? No te hace ser cristiano. Hay mucha gente que lee la Biblia como un libro histórico. Hay mucha gente que lee la Biblia para estar informado. De hecho, hay mucha gente ahorita en esos últimos tiempos que lee la Biblia para poder hacer películas. Leen la Biblia porque queremos sacar un tema bíblico para poderlo compartir. Por eso leen la Biblia. Entonces, leer la Biblia no te hace ser cristiano. Hay gente que lee la Biblia pensando en que con eso ya van a ser salvos. De hecho, hay gente que no la lee para que no se les vaya a acabar, o nada más la tienen abierta para protección divina. Pero leer la Biblia o conocer la Biblia no te hace ser cristiano, ¿ok? Entonces vas a decir, bueno, entonces por eso no la leo, porque soy cristiano. Vente el siguiente domingo. Entonces, leer la Biblia no. Pregúntale, es más, haz una encuesta. Haz una encuesta a 10 personas. Pregúntales que si creen en Dios. La primera pregunta, ¿creen en Dios? Que tú sabes que no tienen a Cristo en su corazón. Porque las personas que tienen a Cristo en su corazón, o los cristianos, se les nota sus palabras, sus hechos, la manera en que viven. Entonces, si tú sabes, a lo mejor te vas a llevar una sorpresa cuando alguien te diga, no, yo sí soy cristiano. Uy, pero haz una encuesta, 10 preguntas. Oye, ¿tú crees en Dios? Pero ¿conoces a Cristo Jesús? Oye, ¿tú lees la Biblia? Y hay mucha gente que lee la Biblia. Es más, algunas religiones leen la Biblia, pero no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, leer la Biblia no te hace ser cristiano. Número 4, ajá.
Eso está bueno. Eso está bueno. ¿Qué estamos viendo? Lo que no te hace ser cristiano. ¿Ok? Lo que no te hace ser cristiano. Número 4, asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. Asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. Y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Sí, ya sé que los estoy confundiendo, eso es parte de mi trabajo. Santiago, capítulo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Lo que no te hace ser cristiano, asistir a la iglesia, no te hace ser cristiano. Santiago, capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. Acuérdate, hay gente que va a una iglesia cristiana. Hay gente que escucha la palabra de Dios porque van a la iglesia, pero no los hace ser cristianos. Asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 23, el Señor Jesús les está hablando a los escribas y les está hablando a los fariseos, y esas personas eran gente que se congregaban fielmente, que estaban constantemente en sus reuniones, que ellos se reunían, se congregaban, y el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes, ay de ustedes hipócritas, y le dice, ay de ustedes que son como sepulcros blanqueados. Ustedes se congregan en la iglesia, ustedes vienen a la iglesia, pero ¿qué crees? Son oidores de la palabra, no la ponen en práctica. Entonces, asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. El Señor Jesús les dijo a ellos, ustedes son unas tumbas, están bonitas, pero están muertos. Hay gente que tú sabes que los domingos va a la iglesia. Hay gente que tú conoces que pone que estuvo en la iglesia o que van a la iglesia. Es más, hay personas que se la viven en la iglesia, pero no han nacido de nuevo, pero no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y hay muchas religiones donde les dicen que tienen que ir a sus templos, a las sinagogas, que les dicen que tienen que ir a las mezquitas, que tienen que ir a la iglesia. Y muchas personas van a una iglesia, pero eso no les hace ser cristiano. Cuando hablamos del cristiano o que no los hace ser cristiano, estamos hablando que no los hace entrar a la presencia de Dios. Los cristianos no somos perfectos. Los cristianos no somos gente que ya no hacemos cosas que no le ofenden a Dios, pero sí somos las personas que hemos entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que sí hemos entendido que no hay salvación más que en el nombre de Cristo Jesús. Esos somos los cristianos. Entonces, asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. En tu encuesta que vas a hacer de 10 preguntas o a 10 personas, pregúntale, ¿tú vas a la iglesia? Y te van a decir que sí, o te van a decir que de vez en cuando. Y hay personas que sí son muy constantes el asistir a una iglesia, pero recuerda, solamente escuchan la palabra de Dios. ¿Tú conoces alguna religión? Sí. ¿Tú conoces algunas personas que van a esa religión? Sí. ¿Que van a la iglesia? Sí. Pero tú sabes que esas personas van a entrar a la presencia de Dios. Entonces lo que nosotros queremos es ayudarte a ti, ayudarme a mí y ayudarle a los demás a decirles cómo pueden ellos entrar a la presencia de Dios por siempre. Vivir una vida cristocéntrica. Entonces, asistir a la iglesia no te hace ser cristiano. Y esto está bueno, busca conmigo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Hechos capítulo 11. 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 ¿Qué no te hace ser cristiano? Ahí les va. ¿Qué no te hace ser cristiano? ¿Qué número vamos? 4.
Pero ahora, ¿cuál les voy a decir? La 5, ¿ok? La número 5. ¿Qué no te hace ser cristiano? Que tus papás o familia sean cristianos. Que tus papás o familia sean cristianos. Eso no te hace ser cristiano. Eso no te hace ser cristiano. Que tu papá o familia sean cristianos. Y anótale un pilón ahí. Anótale un pilón. Que tú hayas estado en una... No, ¿cómo le pones? Con tus propias palabras. Que hayas nacido en una iglesia cristiana. O que desde chico hayas sido en una iglesia cristiana. No te hace ser cristiano. Hechos capítulo 11. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y esa es una historia clásica de la persona que piensa que porque va a la iglesia o piensa que porque su papá o su mamá o sus hijos son cristianos, ellos también lo son. Capítulo 11, versículo 11 del libro de Hechos, y dice de la siguiente manera, versículo 19, perdón, 11, 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató, espérame tantito. Bueno, esta no es, se me perdió, pero luego la arreglo. Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. Hay personas que piensan que por venir a la iglesia, ellos también ya son cristianos, que sus papás, porque sus papás son cristianos, ellos también lo son. O porque mi papá o mi mamá o mis hijos son cristianos. Y la historia que les iba a contar está en el libro de Hechos, cuando los 7 hijos de Sebas era una persona que era sacerdote, que servía a Dios. Y estos hijos de él fueron a sacar demonios. Y porque su papá era un sacerdote y porque su papá era una persona que servía a Dios, estos 7 hijos pensaron que podían hacer lo mismo. Fueron y encontraron un endemoniado y les dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y los demonios dijeron: a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Y este demonio se le echó a los 7 encima y los golpeó y los mandó desnudos. Estas personas pensaron que eran cristianos porque su papá también era. Esas personas creyeron que podían usar el nombre de Jesús porque su papá lo hacía, o porque Pablo lo hacía, o porque ellos escucharon que Jesús tenía poder. Y la Biblia es bien clara cuando dice: hey, apártate de mí porque ni te conozco. Jesús nos dice lo siguiente, y la Biblia nos muestra que tú y yo somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. De ahí que me gustaría que tú y yo pudiéramos escribir que tus papás o familias sean cristianos no te hace ser cristiano. Número 6. Número 6. Y busca conmigo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 13. 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 Cuando el Señor Jesús, ya les dije los números, ¿lo que sigue? No, la que sigue, número 7, número 6, haber hecho una oración y aceptar a Jesús. Haber hecho una oración, pero aceptar, entre comillas, aceptar a Jesús.
haber hecho una oración y aceptar a Jesús. La Biblia dice lo siguiente. Dice que Jesús les está enseñando la parábola. Jesús les está enseñando la parábola del sembrador. Y les dice esto. Les dice, cuando se les siembra la palabra, hay una semilla que cae en cemento. Hay otra semilla que cae entre espinos. Y hay otra semilla que cae en buena tierra. Pero cuando cae en cemento, dice y está explicando, esta semilla es cuando las personas creen, cuando aceptan, pero en verdad viene un pajarito y se la come porque no dio fruto. Dice, cuando la semilla cae entre espinos, es la persona que cree, que acepta, pero que cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, cuando vienen las tristezas, se alejan del camino y entonces las espinas se lo comen y ya no da fruto. Esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Versículo 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y no pudo tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de los que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Mira lo que dice, versículo 18, ahí va. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. A ti te dicen, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Sin Cristo no vas a entrar al cielo. ¿No lo entendiste? Esto es lo que pasó. La semilla cayó en una tierra a la par y se la llevó el diablo. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 22, Mateo 13, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Lo que está diciendo esto, una oración no te va a hacer llegar al cielo, porque hay personas que dicen, Señor Jesús, entra en mi vida, pero fue una emoción, jamás regresan a tener una relación personal con Dios. Otras personas dicen, sí, Señor Jesús, yo te acepto, yo quiero nacer de nuevo, pero cuando la Biblia le dice, tienes que hacer esto, o cuando la Biblia te dice que tienes que cambiar, no, es que no estoy listo, y se alejan. La oración no te dejó entrar al cielo, la oración no te hizo cristiano. Hay personas que dicen, no, yo sí hago lo que la Biblia dice, acepté a Cristo, lo recibí, entiendo quién es, pero luego el afán de querer tener muchas cosas, de querer trabajar, de querer cuidar nada más a tu familia, de cuidar tus intereses personales, te alejas de Dios y dices, no, ¿sabes qué? La verdad esto no es para mí. Por eso es que una oración no te hace ser cristiano. Pero hay personas que decidieron seguir a Cristo a pesar de cualquier cosa y que dicen, yo me voy a quedar aquí, de aquí soy, porque Cristo me ha dado la vida eterna. Tú y yo, nuestra meta es ser esa semilla. Y yo creo que lo somos, amén. La semilla que no se mueve del camino de Dios. Y estoy por terminar. Número 7, lo que no te hace ser cristiano, orar o hacer ruegos. Orar o hacer ruegos. Orar o hacer ruegos, eso tampoco te hace ser cristiano. Es que yo soy cristiano, por eso oro. Es que yo oro a Dios. Orar es hablar con Dios, es cierto, pero orar no te hace ser cristiano. El Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 6 le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, a los seguidores de Él, no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas y están orando, pero para que la gente los vea. ¿Sabes quiénes eran las personas? No cristianas. Entonces, que alguien te diga, no, pues yo oro, por eso soy cristiano. No, dile, no, ¿has nacido de nuevo? Y por último, y con esto estoy por terminar, con esto estoy por terminar, ¿qué es lo que no te hace ser cristiano? Decir que eres cristiano o que vas a una iglesia cristiana. Eso no te hace ser cristiano.
Porque tú digas, no, pues soy cristiano. No, demuéstrame por tus hechos que eres cristiano. Es que yo voy a una iglesia cristiana, pero ¿eres realmente nacido de nuevo? ¿Eres realmente nacido de nuevo? ¿Sabes lo que te hace ser cristiano? Lo que te hace ser cristiano es cuando tú naces de nuevo, cuando tú decides comenzar a cambiar, cuando tú decides dejar de hacer las cosas que ofendían a Dios. ¿Sabes lo que te hace ser cristiano? Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la vida eterna. ¿Te das cuenta que tú eres cristiano verdadero cuando tú decides pasar tiempo con Dios? Cuando tú decides agradar a Cristo, cuando tú decides obedecer a Cristo, cuando tú decides morir a ti mismo para que Cristo sea glorificado a través de tu vida. Sabes que eres cristiano no por las obras que hagas, pero sí porque Jesús es en tu corazón y porque has recibido ese don, ese regalo. Cuando tú tratas de agradar a Cristo, cuando tú tratas de hacer las cosas que a Cristo le gustan, cuando tú te esfuerzas por vivir una vida cristocéntrica, cuando tú te esfuerzas por obedecer esta palabra, tú puedes decir, yo he nacido de nuevo. Y yo, si fuera el rapto, yo me voy a ir al cielo. Yo sí me voy a ir al cielo. Y esa es la paz que nosotros tenemos. Así que estas cosas no te hacen ser cristiano. Estas cosas son parte de una persona que es cristiana, pero no te hacen ser cristiano. Yo oro para que cada uno de nosotros podamos entender esta verdad y lo podamos compartir con los demás. Les repito, estas son cosas que cualquiera puede hacer, pero que no se determina que son cristianos. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de las personas que han entregado su vida a Cristo Jesús para que Cristo Jesús te vaya a llevar al cielo. Todas las religiones apuntan a un Dios o a un ser superior, pero solamente Cristo Jesús te lleva a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesús está orando en el versículo 17 de Juan y dice, Padre, glorifícame para que yo te glorifique a ti, Señor. Entonces son algunas cosas que nos van a ayudar para poder entender qué te hace ser cristiano y qué no te hace ser cristiano. La próxima vez que tú pongas en práctica la palabra de Dios, lo vas a hacer no porque eso te hace ser cristiano, sino porque es parte de tu vida cristiana. Cierra tus ojos conmigo, por favor.